Muy bien, buenas tardes. Estamos en Turbomáquinas, semana 15, en la primera parte de la semana 15, y hoy vamos a estar hablando sobre unos temas bastante importantes y que nos va a permitir hacer un cierre, no solamente del curso, sino nos va a permitir a ustedes también hacer un cierre con respecto al proyecto. No vamos a terminar esta semana ni la próxima todavía con la materia, pero ya estamos aproximándonos para hacer el cierre. Voy a empezar a compartir para que observen que ¿dónde estoy? Ajá. En el equipo, este no es el equipo, en Turbomáquinas tenemos en la sección de archivos, vamos a ver, hoy subí un nuevo material y es la clase 11, ven que está aquí con 3 puntitos, eso significa con 3 palitos aquí, y eso significa que es lección nueva. Vamos a estar hablando sobre lo siguiente. Ok, ¿me pueden advertir, muchachos, si están viendo toda la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar hablando sobre estos temas. Vamos a hablar sobre, ahí me faltó algo. Me faltó algo, muchachos, pero sí lo puse en la última. Aquí es selección. Aquí en esta versión me faltó. Selección del secador. De eso vamos a estar hablando esta tarde. Pero esos son los temas, espero. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a estar hablando sobre flujo a base de presión en condición estándar. Esto va a ser un tema muy, muy interesante y especialmente muchachos, no solamente para todas las variantes, sino en especial para un par de variantes, muchachos, que tienen que, en el caso de que, vamos a ver, hay 2 variantes, y si ya los han visto sus variantes, espero que sí, porque muchachos, en la programación los invito, los insto a seguir, no dudo que ya lo están haciendo, pero los insto a que sigan reuniéndose o que empiecen a reunirse nuevamente, porque estamos ya, muchachos, ya se les fue asignado el proyecto 2. Hay 2 variantes del proyecto que habla sobre un taller de mecanizado, me parece, un taller de endesado en pintura, algo así. Y hay un par de casos, muchachos, que para poder estimar el flujo de selección del compresor hay que hacer eso que está justamente en el primer texto, en esta primera línea de esta diapositiva. Flujo a base de presión en condición estándar. Ya veremos qué significa. Vamos a hablar sobre la calidad del aire comprimido, sobre la presión mínima y máxima del compresor y la selección del secador. Recuerden que los secadores hay de 3 tipos. ¿Cuáles son, muchachos, los 3 tipos de secadores que encontraríamos en la calle? Tres tipos. A ver, alguien que me abre el micrófono. O si no, alguna preguntita directa. Alguien. Hay 3 tipos de secadores. Ajá. Alguien, muchachos. Voy a hacer una pregunta directa, muchachos. Y si no se acuerdan, digan, no sé, no importa. Melissa. Profe. Bueno. Ajá. Dígame, Armando, no importa, tírese. Secador refrigerativo. Muy bien, ese es uno. Melissa, dije el nombre Melissa. ¿Te acuerdas el otro tipo? Se parecen, los 2 que vienen a continuación tienen nombres muy parecidos, perdón. Melissa, ¿estás? Ajá. Sí, profe. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. Sí, les pregunté cuáles son los 3 tipos de secadores que usamos en aire comprimido. Ya Armando nos dijo el primero y es secador refrigerativo. ¿Cuál es el segundo? Las palabras se parecen profe, mucho. Creo que tienen que ver como con que tiene como 2 tanques, algo así, ¿no? Muy bien, ahí le está llegando. Le está llegando muy bien. Pero si no te acuerdas, no importa. A ver, otro compañero que me diga. Son palabras muy similares entre el segundo y el tercero. ¿Se diferencia por una B o una D? Absorción. Muy bien, absorción. Y creo que fue a Josué, ¿verdad? Josué, que te hice la pregunta. Josué, que dije, Josué, dígame qué hace una esponja, pero no me diga absorber, ¿verdad? ¿Verdad que creo que fue a Josué? Josué, ¿puedes decir
Si no estoy Sí, mal de la profe. memoria. Ajá, que retiene. Ajá, Que exactamente. retenía. Exactamente. Los dos retienen. El de absorción con B o absorción con D retienen. Nada más que la palabra clave o el principio básico o fundamental que los diferencia es que recuerden que una esponja lo que hace es una retención interna de la humedad y el contaminante. Mientras que ese es el de absorción con B. Mientras que el de adsorción con D genera una retención externa del contaminante y la humedad dentro de ese reactor que llamamos secador. Recuerden que a nosotros aquí en este curso secar no necesariamente implica agregar calor, no necesariamente, porque nosotros pensamos que secar es agregar calor, pero no. En el caso del secador refrigerativo, más bien disminuyendo la temperatura, secamos el aire. Y en el caso de los secadores por absorción y adsorción, existen núcleos absorbentes o núcleos adsorbentes, que en el primer caso son núcleos, no son esponjas lo que tienen, muchachos, para que no me malinterpreten, son núcleos que absorben, mientras que en el tercer caso, el de adsorción, lo que tenemos son geles, se llama gel alúmina o gel sílica, que básicamente la humedad y el contaminante queda retenido externamente. Cuando me digo externamente es que quedan dentro del núcleo, pero en la parte externa del material adsorbente o coalescente. También es un material coalescente. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Ok. Si recuerdan, cuando estábamos viendo los apuntes de aire comprimido tenemos ese ejemplo. Nada más que hoy, esta mañana, le puse esos textos que dicen que tengo 5 salidas, cada uno conozco los flujos y conozco la presión de trabajo. El problema, muchachos, en cuanto a la selección del compresor, es que habíamos dicho que sumar eso, ¿se acuerdan? Sumar eso, como decir que 6 más 12 más 5 más 15 más 10, era, ¿qué? 48. Y decíamos que eso no se puede. ¿Por qué? Porque todos esos flujos están a una base de presión diferente. El problema, muchachos, es que se van a topar esto en la calle. Eso es así como, estoy como un oráculo, como un pitonizo. Yo predigo, muchachos, yo estoy seguro que les va a pasar. Cuando yo me topo con eso en la calle, muchachos, o con fabricantes que me publican en sus catálogos información de ese tipo, yo digo, me ahuevas. Porque me van a poner a hacer un trabajo que es el que vamos a hacer a continuación. A ver, ¿qué es lo más fácil para mí como proyectista? Lo más fácil es que todos esos flujos me los den en condición estándar. Si yo sé que esos 6, 12, 5, 15 y 10 pies cúbicos por minuto fueran en condición estándar, entonces yo sumo eso con toda tranquilidad y yo voy a seleccionar el compresor para 48 SCFMs. Pero no me lo dieron así, sino que encontré catálogos de estos fabricantes que tienen ya en la empresa o que voy a, o en la red que voy a instalar, peor aún porque es una red nueva, y me dan flujo a bases de presión completamente distintas. Entonces, ¿qué hago? ¿De cuánto es el compresor? ¿De cuánto me refiero? ¿De qué capacidad mínima debe ser ese compresor? Entonces, la solución es, ¿qué les parece, muchachos? Si todos esos flujos a esas bases de presión completamente diferentes entre sí, las llevamos a un flujo, o lo convertimos a flujos a una base de presión normalizada o estandarizada. ¿Ven? Ahí es donde ya empieza, muchachos, a ponerse nos ponen a hacer más trabajo, pero no nos tienen que dar miedos paralizadores. O sea, que yo digo, no puedo. No, porque a mi garro me dijo que no podía asumir eso. Entonces, no, yo no puedo, señor, muchas gracias, pero no, yo no puedo hacer la práctica aquí. No, tenemos que hacerlo, tenemos que ver cómo resolvemos. Entonces, sin escribir ni una sola letra o número, yo sé que lo que tengo que hacer es convertir esos 6 CFMs a 100 PSI, tengo que convertirlos a un flujo, a una base estándar. A ver, auditorio, ¿qué es una condición estándar del aire? Puede ser una pregunta directa. A ver si me acuerdo nombres. Iba a decir María José, pero creo que María José tiene problemas con el audio. Ariana,
Ariana, ¿recordás qué era la condición estándar del aire? ¿Está con nosotros, Ariana? Ok, voy con otro. Ana Catalina, ¿está con nosotros Ana Catalina? ¿Recuerdas qué es la condición estándar del aire? ¿Cómo se define un flujo de aire comprimido estándar? Tiene 3 características. A ver, auditorio. ¿Sí están conmigo, muchachos? Profe, una de ellas es que esté a un bar. Muy bien, a un bar de presión. Excelente. Gracias, Armando. Otro compañero, creo que iba a hablar. Dígame. 36% humedad relativa. 36%, o sea, está bien seco ese aire, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros vivimos en un país tropical y aquí, muchachos, en Cartago está bochornoso, está fresco, pero está húmedo. Básicamente tenemos porcentajes de humedad relativa por encima del 60%. Es una ventaja de nosotros vivir en un país tropical, que estamos siempre humectados. Probablemente si viviéramos en una latitud muy norte, donde la humedad relativa es bajísima, probablemente a cierta edad, tal vez ustedes no porque están jóvenes, pero a cierta edad uno empezaría a arrugarse. No sé si han visto, muchachos, a ciertos norteamericanos que están jóvenes, pero se ven como secos, justamente porque la humedad relativa es muy baja en esas latitudes donde viven. Muy bien, me falta una característica, muchachos, del flujo estándar del aire, de los gases. ¿A qué temperatura? Profe, a 70 Fahrenheit o 21 grados Celsius. Así es, muy bien, eso es. Entonces, ¿qué pasaría si yo convierto esos 6 pies cúbicos por minuto, que está así a 100 psi, los convierto a una base estándar? ¿Y qué es una base estándar? Un bar o 14,7 psi. Muy bien. Yo creo que para todos es comprensible que si yo paso todos esos flujos a una base estándar, que es 14,7, todos esos flujos se expanden, entonces sería mucho más flujo. Vamos a ver, se lo juro que sí. Vamos. ¿Cuánto es el flujo en SCFMs que debe entregar el compresor en ACFMs? Ay, creo que me equivoqué, está mal redactado eso. ¿Cuánto es el flujo en ACFMs que debe entregar el compresor? Instalado en Cartago, asumiendo que todas las salidas coinciden en términos horarios. Supongo que estos flujos ya fueron afectados por los factores de utilización. Vamos a simplificarnos un poquitito. O sea que ya eso fue afectado por el factor de utilización, porque nuevamente, la idea es seleccionar el compresor y los factores de utilización se utilizan, valga la redundancia, exclusivamente para seleccionar el compresor. Y además, vamos a suponer que todas las salidas en algún momento coinciden en términos horarios. O sea, que la demanda máxima es la suma de todos. ¿De acuerdo? No siempre. Recuerden, horarios de consumo. Pero en este caso, no, porque estoy diciendo que el proceso productivo hace que en algún momento las 6 salidas coincidan en términos horarios. Entonces, suponga que se instalará cobre, que habrán futuras ampliaciones, futuras ampliaciones que se instalarán en 4 meses y estas no superarán el 15%. A ver, auditorio, recuerden, si vamos a instalar cobre, ¿cuál es el factor de fugas que debemos estimar para la selección del compresor? Cobre, fugas, ¿cuánto? 5% era, ¿no? Así es, muy bien. A ver, yo sé que no es el caso, pero si fuera hierro galvanizado, ¿cuánto, auditorio? ¿Hierro galvanizado? 15%. Si fuera hierro galvanizado, perdón, ya lo dije. Acero inoxidable, ¿cuánto? 1% era. No, 0%. 0%. 0%, muy bien. Y si fuera PVC de Durman Esquivel y Amanco, ¿cuánto? Está prohibido. No se puede usar. Bien, muy bien, era una pregunta capciosa, muy bien. Sí, era capciosa. Jamás de esas, muchachos. Y de nuevo, no es porque sean malas, son muy buenas, pero para lo que están diseñadas, que es para trasegar agua. ¿Cuánto es el factor de fugas si utilizamos PVC Festo? Festo. Auditorio.
Sí, Lizal. debe ser 0% también. 0%, muy bien. Ujú. A ver, auditorio, ¿cuánto es el factor de fuga si es aluminio? 0 también. 0%, muy bien. Díganme, muchachos, de las 5 formas para unir tuberías, ¿de qué forma se unen las tuberías de aluminio para aire comprimido? Soldadas. No. Hay que ser muy gato para soldar aluminio, muchachos. Conjuntas de presión. Exactamente, conjuntas a presión. ¿Recuerdan? Conjuntas a presión. Sí, muy bien. Cobre. ¿Cómo se une el cobre, muchachos? Normalmente en aire comprimido. Roscado. Muy bien. El hierro galvanizado, normalmente, ¿cómo se une para aire comprimido? Hay 2 formas. Normalmente, 2 formas. Uno es roscado. Uno es roscado y el otro es con bridas. Recuerden el ejemplo, creo que les hablaba del caso de Holcim. Ahí se utiliza el aire comprimido de forma masiva y son diámetros de más de 8 pulgadas. Imaginen 8 pulgadas y con aire comprimido. Ahí roscado, nada que ver, ¿verdad? Ahí lo que usamos es, usamos bridas. Bueno, muy bien. Sabemos que la ley de gases ideales es que la presión por volumen, estoy leyendo arribita, muchachos, presión por volumen es igual a MRT, y eso es una constante. M la masa, R la constante particular del gas aire y T es temperatura. Ahora, si tomamos la derivada temporal de esa expresión, suena como muy raro eso que acabo de decir, ¿verdad? Pero es derivar la ecuación P por V, pues vean que lo que escribo es P por volumen bolita, ¿de acuerdo? Al yo derivar eso, muchachos, resulta ser que eso tiene que permanecer constante. Entonces, o sea, al yo dividir la primera ecuación entre el tiempo, me queda, muchachos, que entonces presión por volumen bolita 1 es igual a presión por volumen, me faltó la bolita, muchachos, volumen bolita 2. ¿Qué es? A ver, ¿qué es volumen con la bolita arriba, muchachos? O sea, ¿qué es volumen por unidad de tiempo? Ustedes saben, ¿qué es volumen por unidad de tiempo? Flujo. Caudal. Y me volví a comerme la bolita, muchachos, en el volumen 2. Entonces significa que presión por caudal 1 es igual a presión por caudal 2. ¿Verdad que sí? Así, sencillito. De esta forma, muchachos, vamos a convertir un flujo en una base en particular, ya conocida, la voy a convertir en una base estándar. Presión por caudal es igual a presión 2 por caudal 2, es una ecuación de estado. Como lo podemos ver desde arriba, esa que dice presión por volumen es igual a MRT, es una ecuación de estado termodinámica. Si es así, recuerden que las presiones se escriben en términos absolutos. Entonces, vamos. Vamos con la salida 1, vamos. Recordemos un momentito. Salida 1. Ok, vean. Tengo 5 pies cúbicos por minuto a una base de 65 psi manométrico. 65 psi manométrico. Y lo voy a llevar a una base de un bar. Y recuerden que un bar son 14,7 psi. Mantengan esa idea. Voy. Estoy aquí, muchachos, por si estamos desubicadillos. Estoy en la salida 1. Estoy aquí. Voy a convertir este flujo a una base estándar para poder empezar a sumarlas con todas las otras. Vamos. Entonces, obsérvese. Dice, presión 1. Aquí, estoy en esta. Presión 1. ¿Qué es la presión 1? La presión conocida, que son 65 psi, más la presión atmosférica, porque recuerden que les dije que esta presión se escribe en términos absolutos. Entonces tengo que sumarle la presión manométrica, le sumo la atmosférica. El flujo conocido a esa presión es 5 y lo voy a llevar a una base estándar. Y por tanto, muchachos, el caudal a la hora de despejar, caudal 2. ¿Qué pasa con el flujo a la hora de expandirse? Vean que pasó de 5 a ser 27, como predije. A la hora de despresurizar un flujo, el flujo se expande. El flujo volumétrico, ¿verdad? Y así, muchachos, lo hago para todas las salidas. Vamos a ver, la salida 2. Voy a devolverme, disculpen que lo pase rápido. Salida 2. La salida 2 es 6 a 100 psi y lo voy a convertir a base estándar.
a una base de presión estándar, que es 1 bar o 14,7. Vamos. Entonces voy. 100, le sumo la presión atmosférica, tengo ese flujo a 100 psi y lo voy a llevar a 1 bar, o sea, 14,7 psi. ¿Qué le pasó? Pasó de ser 6, llegó a ser casi 47 SCFM. Vean qué interesante. Yo ya le pongo la S. Ya esto es estándar. Y así lo voy haciendo con cada una de las salidas. Entonces, vamos, auditorio, ayúdenme. Revisemos. Vamos sumando porque les dije que el caudal máximo en este caso es la suma de todos. Porque todos, según lo que dije por aquí, asumiendo que todas las salidas coinciden en términos horarios. Vamos, ayúdenme ustedes para ver si lo hice bien, porque esto lo hice hoy en la mañana. A ver, sumamos. Salida 1, sumen 27,1. Voy, para ver si lo hice bien. 27,1 más 46,8 más 69,1 más, sería 4, 55,8 más 50,8. Díganme, muchachos, ¿me dio bien aquí esto? Correcto, profe. Muy bien. Anoten, muchachos, anoten ahí donde puedan, caudal máximo, porque este valor lo vamos a revisitar un montón de diapositivas más adelante, porque, muchachos, estos 4 temas que voy a hablar esta tarde, si me da tiempo, todos, muchachos, es como todos van a coincidir, o sea, los voy a necesitar en el transcurso de todo el ejercicio. Anoten, caudal máximo de este ejercicio, voy a anotarlo yo también, para no estar pase las diapositivas. El caudal máximo nos dio 249,6, ¿qué? SCFM, anótenlo. Un momentito, porque más adelante voy a necesitar ese dato. Es el caudal máximo de este ejercicio. Muy bien. Pum. Ahora sí, el caudal de diseño. Dijimos que el caudal de diseño es el caudal máximo hinchado, incrementado en el factor de fugas y ampliaciones. Ahí está, muchachos, como vean esta primera línea, lo estuvimos hablando la última lección, que es igual al caudal máximo, es el caudal máximo por el factor de fugas, más el caudal máximo por el factor de ampliaciones. Saco factor común, el caudal máximo, y me queda eso que está dentro de los corchetes. Sé que para este ejercicio, como era cobre, el factor de fugas es de un 5%. Cuidado, me ponen que un factor de fugas para cobre es 0,5, ¿verdad? Porque me estarían diciendo que tiene un 50% de fugas. Y se los advierto porque a veces en la precisa confunden un 0,05 por un 0,5. Enrique Carnicer Rollo nos dice que el factor de ampliaciones no debe superar el 20%. Para este caso, nos dicen que el factor de ampliaciones es de un 15%. ¿Cómo sé que es de un 15%? Porque yo entrevisté, porque yo pregunté, porque yo fui a gerencia, fui a producción y pregunté cuáles equipos más adelante van a venir. Y demuestro que en términos de 4 meses, me dice este enunciado, no será más de un 15%. Y la ampliación solamente será esa en 4 meses y no habrá más. Entonces, obsérvese que al sustituir el caudal de diseño a este momento del ejercicio es 200, hagan ustedes el producto, muchachos, a ver si lo hice bien, porque eso lo hice hoy en la mañana. Díganme a ver si me dio bien este valor. ¿Tengo bueno? Sí, profe. Sí, muy bien. Ok, ya lo tengo en SCFMs. Es el caudal de diseño, pero dice que esta red de aire comprimido estará instalada en Cartago. Como va a estar instalada en Cartago, entonces recuérdese que el caudal de diseño, este valor, pero ahora en ACFMs, será el caudal de diseño en SCFMs afectado por lo que llamamos el factor multiplicador. Y ese factor multiplicador, recuerden, voy a poner aquí punto y coma, perdón, ya me equivoqué. Borrador.
el factor multiplicativo, el FM, decíamos que era función de 3 variables. Es función de la temperatura, de la humedad relativa y de la presión. Voy a suponer, para este caso, para hacérmelo sencillo, que voy a despreciar la temperatura y la humedad relativa y que solamente depende del sitio geográfico. Recuerden que para Cartago, la presión atmosférica 0,86 entraba a aquella tabla que conocíamos desde el primer tercio del curso, desde ventilación, y decíamos que para Cartago el factor multiplicativo es 1,35. O sea, para hacer el mismo efecto a nivel del mar, pero aquí en Cartago, necesito incrementar el flujo volumétrico en 35%. Muy bien. Eso me da. Verifiquen a ver si este valor está bien. 299,52 por un 35% de más. Da eso, 404,4. Sí, lo tengo bueno. Sí, profe. Muy bien. Ahora voy a estimar. Voy a estimar. Estimar es nada más tener alguna noción de la robustez del motor del compresor. Entonces, pues lo que hago es tomar los 404,4 ACFMs y lo divido entre el desempeño volumétrico por unidad de compresión del motor, que es tomar ese 404 y dividirlo entre 4,6 ACFMs por KHP. Significa, muchachos, que lo que estimo fueron estimar, recuerden, es solamente estimar, es un criterio nada más, así como para yo tener una noción de la robustez del motor, y eso me da 88 caballos. Muy bien. A continuación, lo que podría hacer es una selección, ¿verdad? Ya eso sabíamos. Recuerden que el dato de entrada al catálogo del compresor de tornillo es este dato, no los 88 caballos. Una cosa es estimar y otra cosa es seleccionar. Yo necesito un modelo real que me proporcione al menos 404,4 ACFMs. Entonces voy a entrar al catálogo con ese dato, 404, no con el caballaje estimado. Vamos. Compresor de tornillo. Esto lo tomo. Recuerden, muchachos, ustedes en Tech Digital, en el team, tienen documentos Kaiser, es un archivo comprimido, y ahí tienen toda esta información. O sea, me refiero a toda esta información de catálogos, de compresores, o de elementos Kaiser. Vamos a hacer el ejercicio, o una y otra vez vamos a hacer ejercicios con Kaiser, pero si fuera con Suler, con Quincy, con Atlas Copco, con Bogue, exactamente lo mismo. No nos van a contradecir. Vamos a seleccionar un compresor. Decíamos que íbamos a, por el momento, porque no sabemos nada diferente, que necesito un compresor que al menos me dé 404 ACFMs. Vemos que entonces la solución es el CS121, que a 100 PSI me entrega 478 ACFMs. Y es un compresor de 100 caballos. Y aquí hago esta pregunta. ¿Es una selección final o preliminar? Yo lo que les digo a este momento es que debe ser preliminar, porque hoy ya vamos a saber si 100 PSI será realmente lo que necesito. Vean, de hecho, no lo será. De hecho, setear el compresor a 100 PSI es un grave error. ¿Por qué? Deberían preguntarse. Disculpen, pero voy a ir hacia atrás. Voy a pasar rápido. Observen el plano, el unifilar. Obsérvense, muchachos, de que cuál es la presión mínima requerida más alta, o en cuál salida se presenta la presión mínima requerida más alta de todas las salidas. ¿Verdad que se presenta aquí, muchachos? Se presenta en la salida 2. En la salida 2 tengo la presión mínima requerida más alta.
ahí se requieren 100 PSI y en los otros 70, 65, 40, 60. O sea, sería un error yo a este compresor setearlo a 100 PSI sabiendo que aquí necesito 100 PSI y ya ustedes saben, muchachos, que en todo ese trasiego de tubería hay secadores, filtros, tuberías, accesorios y un montón de cosas que hacen que se genere pérdida de carga. O sea que si yo seteo ese compresor a 100 PSI, no me va a llegar a los 100 PSI a ese equipo más crítico. Entonces ya ese argumento se me está cayendo de setearlo a 100 PSI. Por eso es que hoy les hablo, hoy mi discurso es, no es 100 PSI. Entonces, pero si no es 100 PSI, ¿cuánto es? Bueno, manténganse ahí y vamos a explorar la respuesta un poquito más adelante. Es una selección preliminar, no es final, es preliminar. Pero bueno, necesito empezar por algún lado, ¿de acuerdo? Ya ahorita ustedes y yo sabremos cómo discriminar si es 110 o 105 o 103 la PSI o 143. El hecho de que aquí, muchachos, disculpen, el hecho de que aquí solo venga esas presiones no significa que a mí se me impida setear el compresor a 104 o a 156. No, ustedes setean a la presión que el cálculo les dice. Lo que sí es probable sea muy difícil es que puedan setear 104.36, eso sí no, ahí sí no, porque normalmente los presostatos electrónicos que traen estos especialmente los compresores, y más KS, ¿verdad? Que es como un Ferrari, básicamente lo que hace falta es como que me hable. La precisión en el seteo de estos dispositivos de presión es de 1 en 1 PSI. Entre menos preciso y más barato es el compresor, probablemente el seteo se vaya haciendo de 5 en 5. A ver, si la presión de seteo me da 103,4 PSI y yo tengo que setear un compresor KS, pues muchachos, esta es la presión mínima. Entonces voy a tener que setearlo pues en 104, pero no en menos que eso. Porque estos vienen en precisiones de más o menos un PSI. Pero si tuviese un compresor más baratón y me da esa misma presión, pues ¿a qué presión voy a setearla si vienen con precisiones en el presostato de 5 en 5 PSI? Pues estoy obligado, muchachos, a setear la presión no es 103,4, sino ¿cuánto? Aquí sería 104 la respuesta. 105, profe. Claro, 105, así es. Por un asunto técnico. PSI. Tengo que adecuarme o acoplarme, no ponerme demasiado creativo, muchachos, porque la tecnología me limita, en este caso, en cuanto a la precisión. Bueno, sigamos adelante. Preliminarmente, muchachos, es el que estoy seleccionando. Preliminarmente. Muy bien, seguimos. Observe la presión mínima requerida más alta en el sistema. Ya lo vimos aquí, la salida 2. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuánto debe ser la presión entonces mínima que el compresor debe levantar? Recuerden que tenemos el tema que se llama regulación del compresor. Si tenemos compresores pequeñitos, de motores pequeños, que según el criterio Suller, cuando hablamos de menos de 40 caballos, claro, esto es un compresorzote, ¿verdad? Eso es un criterio, hay muchos. Pero normalmente, por debajo de 40 caballos, puede ser de que el sistema admita tener sistemas de arranque y pare. Si tiene presiones de arranque y pare, eso significa, muchachos, que básicamente necesito conocer la presión mínima que el compresor tiene que levantar para suplir a la salida 2. Y la presión máxima del tanque
en el depósito de aire comprimido, que es la que me va a hacer que el presostato se apague, pues es un diferencial de presión de al menos 1 bar por encima de la presión mínima. Ahorita lo repito. Pero eso no me obliga necesariamente a tener un sistema arranque y pare. Puedo tener un sistema, recuerden, de un bypass neumático. O sea, el motor nunca se detiene. Nunca se detiene. Entonces ya no hablamos de presión de arranque y pare. Hablamos de presión mínima y presión máxima en el bypass. O, eventualmente, ya necesariamente por encima de 40 caballos, o usamos bypass neumático o usamos variador de frecuencia. El motor nunca se va a apagar por encima de 40 caballos. ¿Por qué? ¿Por qué para motores de compresores tan grandes no es conveniente que el motor se esté apagando y encendiendo? ¿Qué me dice, auditorio? ¿Alguien? Por las altas corrientes. De arranque, ¿verdad? Y no solamente eso, bueno, sí, claro, las corrientes de arranque serían muy altas, que se me desgaste el motor, pero plata. Sí, el recibo aumenta y el motor también viene diseñado para cierta cantidad de arranques por hora. Ajá, recuerden que a nivel industrial, el sistema tarifario hace que las industrias no solamente paguen energía, sino también paguen potencia. Si los motores grandísimos arrancan, aunque sea, muchachos, ya sabemos que por una fracción de segundo arrancan y demandan una corriente de arranque extraordinariamente alta, pues el distribuidor de la energía o el ICE o las redes interconectadas me dice, ¿usted quiere esa energía? Bueno, yo se la doy, pero le voy a tener que cobrar porque yo como proveedor, como distribuidor de la energía, necesito más conductores eléctricos, más transformadores y más postes y más proyectos hidroeléctricos y más proyectos eólicos para yo suministrarle ese piconazo aunque sea una fracción de tiempo. Entonces, por eso es que por encima de cierto valor de HP, como por ejemplo es que estoy mostrando en la pantalla, no es permisible que los compresores estén arrancando y parando. O sea, en cualquier motor me refiero, ¿verdad? Cualquier motor. Vamos a ver. Dice, utilicemos el sentido común. Veamos el dibujito otra vez. Este compresor tiene que, ¿sí o no, muchachos? Que proporcionar, suministrar la presión mínima requerida más alta de todo el sistema, porque el compresor se pone en función de ese domingo 7. El compresor tiene que compensar todas las pérdidas de carga. El compresor tiene que compensar, o sea, todas las pérdidas de carga por tuberías y accesorios. Tiene que compensar las pérdidas de carga de los filtros que haya en ese camino. En el camino me refiero del compresor a el equipo más crítico. Y tiene que compensar algo que sabemos que en esta red de aire comprimido puede existir, y son los secadores. Entonces, dice, el compresor debe ser capaz de suministrar la presión mínima requerida más alta en el sistema. Luego, compensar la máxima pérdida de carga admisible en las tuberías. Y luego en otro color, compensar las pérdidas de carga por los filtros. Y en otro color, y las pérdidas de carga del secador. Si es así, entonces, ¿cómo ponemos eso como en una ecuación que nos ayude que nos ayude a comprender esto, pero de una forma matemática? Ya tienen la idea. Vamos a ponerlo como una ecuación. Entonces, según Carnicer Rollo, la máxima pérdida, ahí dice perdida. Disculpen, ya me equivoqué. Espérense que ya me trabó esto. Ya. La máxima pérdida, dice. Pérdida. Ahora sí. Tengo la paciencia. Ya. Sí. Según Carnicer Rollo, la máxima pérdida de carga en tuberías en la demanda, recuerden muchachos, que lo que llamamos demanda es lo que está del pulmón hacia los usuarios. Todo lo que está del pulmón hacia atrás, o sea, en casa máquinas, le llamamos suministro. Según Enrique Carnicer Rollo, en el libro que se llama Instalaciones de aire comprimido, la máxima pérdida de carga en tuberías en la demanda oscila entre un 2 a un 5%. Valoremos esto, muchachos. Eso es una variable, o sea, que va de entre 2 hasta un 5%. Si yo tomo un 2%, no pasa nada.
Si ustedes toman un 2%, porque así lo quieren en el diseño, eso significa que ustedes permiten baja pérdida de carga. Eso significa que probablemente en su instalación van a proyectar diámetros o van a instalar diámetros más grandes para permitir que la pérdida de carga sea más pequeña. Eso significa un costo operativo más bajo porque el compresor será más pequeño o tendrá que trabajar menos, pero implicará un costo inicial de la inversión más alta, porque los diámetros de tubería son más grandes. O podría proyectarme hasta el margen superior a un 5%. Eso significa que van a instalar diámetros más pequeños, o sea que el costo inicial de la inversión es más bajo, pero el costo operativo asociado al compresor será más alto. Voy a tomar como norma un 3%, pero ese 3% no es una constante. Puede ser una variable, entre un 2 a un 5. Yo agarré 3. Las pérdidas de carga en los filtros y el secador depende de la calidad del aire comprimido. No es lo mismo, muchachos, tener una red de aire comprimido que lo único que para lo cual necesito el aire comprimido es para inflar neumáticos de bicicleta, que estar suministrando aire comprimido a un sistema donde hay usuarios robóticos, brazos robóticos. O una red de aire comprimido donde el proceso está procesando leche. No es lo mismo. O sea, dependiendo del tipo de usuario, así tiene que ser la calidad del aire comprimido. Y habíamos dicho, de una forma muy elocuente, una conversación muy casual, que entre mayor sea la calidad del aire comprimido, más filtros y mejores secadores requiero. Pero entre más burda sea el proceso productivo, más burdo sea el proceso productivo, voy a necesitar no voy a necesitar tantos secadores o secadores de menor calidad y tal vez no ponga secadores. Quien me normaliza la calidad del aire comprimido es ISO y se llama ISO 8573.1 o -1-2010. Entonces, muchachos, dependiendo de esta variable, así va a ser la pérdida de carga totalizada de los filtros y del secador. Porque dependiendo entre mayor calidad del aire, voy a tener que pasar de un secador refrigerativo a uno por absorción y hasta uno por adsorción. Y así como les acabo de mencionar, los secadores serán entonces mayor la pérdida de carga y más caro también. Entonces ahora sí viene una ecuacioncilla. La presión mínima del compresor es, obsérvese, la presión mínima del compresor, estoy aquí, disculpen. La presión mínima del compresor, estoy aquí, es, pues la presión mínima requerida más alta a los usuarios, estoy aquí, y eso lo inflo, lo altero, lo incremento, les dije, en un 3%, pero vean el asterisco. Este asterisco significa que no es una constante, porque puede oscilar entre un 2 a un 5. Ustedes agarran el valor que les venga en gana, pero entre un 2 a un 5. Yo normalmente trabajo con 3. Y muchos de sus variantes les dice que ese valor es un 2%. ¿Está claro? Así que cuando estén revisitando esta lección en mi canal de YouTube o en la presentación, no se me vayan pensando que ese 3 es una constante, es una variable. Más las pérdidas de carga en los filtros, más la pérdida de carga en el secador, como lo dije, muchachos, aquí. Ahí, en ese texto, lo resumo. Voy a pasar a esa ecuación. La suma de las pérdidas de carga en los filtros depende de la calidad del aire comprimido. Y la pérdida de carga en el secador, dependiendo del tipo de secador, por ejemplo, el secador más burdo en cuanto a calidad, no digo que malo, más burdo, o sea, en cuanto a calidad es el más bajo, pues genera menor pérdida de carga al paso del flujo, que el compresor tiene que compensarlo. Es un 2 PSI en promedio. En promedio los secadores por absorción, con B, tienen una pérdida de carga en promedio de 5 PSI. Y los de adsorción, o los coalescentes, o los de carbón activo, o los de gel alúmina o gel sílica, tienen una pérdida de carga en promedio entre todos los fabricantes del mundo de secadores de este tipo
de 7. Ténganlos en cuenta porque esa información la necesitan en sus variantes. Ok, muchachos, tengo las 3:50. Vamos a hacer, vamos a hacer una ligera, una pequeña pausa, muchachos, unos 5 minutos, muchachos, a las 3:56. Tengo las 3:51. Muchas gracias. Ya regresamos.
Ok, muchachos, vayan acercándose nuevamente. Vamos a continuar. Ok, entonces veíamos que la presión mínima requerida más alta en el sistema es 100. O sea, que ya puedo saber cuánto es el valor que voy a sustituir en esta sección. Ahí es 100 PSI. Muy bien. Ya sabemos, ahí vamos a colocar 100 PSI. Y lo multiplicamos por 1,03. Recuerden, es un valor variable, pero yo para mi diseño voy a poner 3%. Eso es como decir una licencia poética, una licencia de proyectista. ¿De acuerdo? A continuación, tenemos que explorar, entonces, cuánto vale la pérdida de carga de los filtros según la calidad y cuánto es la pérdida de carga del secador. Eso va a implicar en el último término, o sea, en el último valor, ya la selección del secador. Bueno, vamos. La calidad del aire comprimido. Como les advertí, para yo poder hablarles y cuánto es este valor, tengo que hablarles de qué es calidad del aire comprimido. Este también es función de la calidad del aire comprimido, pero al final va a depender de la selección de un secador. Ya sabemos que ese valor en términos promedio, dependiendo del tipo de secador, vale o 2, o 5, o 7, como vimos. Profe. Ya me perdí. Aquí, voy. Vale o 2, o 5, o 7, dependiendo de la calidad. Ahora sí, pregúntame. Una consulta es sobre las pérdidas en los accesorios, como tomábamos en cuenta cuando eran sistemas de agua. Aquí pasa lo mismo. No necesariamente, hay que cuantificarlo, pero nos dice que en términos preliminares, yo puedo considerar que ese 3% ya contempla la pérdida de carga longitudinal y por accesorios. Okay, recuerden que en sus variantes dice, esto es un anteproyecto. O sea que preliminarmente vamos a considerar que los accesorios y las tuberías generan una pérdida de carga que están dentro de ese 3% asterisco. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre calidad del aire comprimido. ISO 85731-2010 habla que la calidad del aire comprimido es trifásica. Suena muy raro eso. Es trifásica, o sea, está dividido en 3 partes. Yo le digo así, 3 partes. Vamos a hablar. Una primera parte, muchachos, es las partículas sólidas que viajan en el aire comprimido. La segunda parte es la humedad. Y la tercera parte es el aceite que viaja en el aire comprimido. Sabemos que un flujo de aire comprimido viaja aceite, porque recuerden, muchachos, que el aire comprimido que sale del compresor, si estamos utilizando un compresor con aceite, es inevitable la migración del aceite. La única posibilidad en que esto no lo tomemos en cuenta, básicamente estamos en una categoría 0, es porque estamos utilizando un compresor libre de aceite. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Vemos esto, muchachos, significa que las partículas sólidas van desde 0 a 9 en la clasificación. La humedad va de 0 a 9 y al aceite, la cantidad de aceite en miligramos por cada metro cúbico va del 0 al 9. ¿Cuál es la mejor calidad del aire comprimido según ISO? O sea, un ISO, a ver, yo sé que creo que va a ser comprensible. Un ISO 0.0.0 dice aquí, muchachos, que es aire para respirar. O sea, es aire puro, básicamente. No es el aire puro que ustedes respiran cuando van a la montaña, porque aún ahí, muchachos, hay particulaje y hay olores y sabores. Aquí estamos hablando de un aire para respirar industrial o para aplicaciones industriales. No confundamos el aire comprimido con esas calidades para respirar como oxígeno hospitalario, que es otra cosa.
el que nos ponen cuando se van a operar y están acostaditos y les ponen con una manguerita en la nariz, eso es oxígeno hospitalario. No es lo mismo. Cuando hablo de aire para respirar, no estoy haciendo referencia a oxígeno hospitalario. No nos confundamos. Y la peor calidad del aire comprimido, según esta normativa, es ISO, creo que es comprensible, 9.9.9. Vean lo que me está diciendo. Un ISO 1 en particulaje. Un ISO 1 en partículas. Significa que básicamente en un metro cúbico, perdón, en un pie cúbico, lo más que admite, muchachos, son partículas de un tamaño de 0,1 micra, 0,1 micrones por metro cúbico. Son partículas muy, muy pequeñitas. Nos habla de una calidad 1, pero en humedad. 1, humedad, que el punto rocío está por debajo de los 70 grados Celsius. O sea, básicamente, muchachos, casi toda la humedad que viajaba en el aire comprimido precipitó. Ya precipitó, o sea, ya no viaja en el aire comprimido. Y hablamos de que la presencia de aceite se reduce, está muy por debajo de 0,01 miligramos por cada metro cúbico. Muy bien. Bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo yo sé, muchachos, cuál es la calidad del aire comprimido que requiero para una actividad industrial o un proceso productivo en particular? Muchachos, eso solamente se los va a decir, uno, la experiencia, bueno, uno, la literatura, dos, la literatura, 3, la literatura, 4, la experiencia, 5, la experiencia, 6, la experiencia. ¿De acuerdo? Y por ahora, pues vamos a tener que basarnos en la literatura, porque no hemos generado experiencia. Para ello, les traigo lo siguiente. Vamos a empezar por aquí. Vamos. Vamos a hablar, muchachos, aquí habla, esto es Kaiser. Esto es un compresor Kaiser. Y nos habla esta información de los 6 niveles de la calidad del aire comprimido. Primero, obsérvese que los niveles de la calidad del aire comprimido por particulaje, escuchen bien y escuchen, les reitero, cuando estén revisando esta grabación, ya sea en el video, en el Team o en el canal de YouTube, que esta calidad o estos niveles de la calidad del aire comprimido van al revés de la calidad ISO, porque claramente vemos que el nivel 1, la producción de aire comprimido que sale por aquí, muchachos, es la más burda, mientras que la calidad del aire comprimido que sale por aquí, en este viaje, ahí donde está esa flechita, es la más alta. ¿Lo ven? ¿Por qué yo sé que el nivel 1 es la peor y el nivel 6 es la mejor? Porque hay más tarros, más cosas, más filtros, más y mejores y más grandes secadores. Mientras que aquí, la mejor calidad del aire comprimido, comparativamente hablando, muchachos, vemos que vamos empeorando hacia abajo, ¿de acuerdo? La calidad del aire comprimido. Por tanto, aquí la moraleja es que, muchachos, nosotros tenemos que hablar según ISO. O sea, yo le tengo que decir al oferente, mire, yo necesito una calidad 134 ISO. Necesito un ISO 134. Entonces, allá ellos, los oferentes o los vendedores, tendrán que ver cómo me resuelven eso que les acabo de decir. O sea, yo tengo que hablar según la norma. No tengo por qué ponerme en función de cómo los fabricantes o oferentes resuelven la calidad ISO internamente ellos. Ok, pero aquí lo que quiero es que observen que es una calidad 1. Una calidad 1
Kaiser, solo por particulaje. El nivel 1 dice que es para talleres de baja aplicación, de baja calidad. Y solamente tiene el compresor, el poste enfriador, un filtro KFS, el depósito de aire comprimido y le llegamos al usuario. ¿Qué es el filtro KFS? ¿Qué es el filtro KFS? Bueno, el filtro KFS está aquí, muchachos. Y lo que me dice es que es un filtro separador que se instala después del aftercooler o del poste enfriador, que remueve un 99% de agua, que retiene hasta partículas de 3 micrones. Más grandes que esas las retiene, más pequeñas las deja pasar. Y otro dato importante es donde dice pressure drop, caída de presión. Observen que cuando el filtro está nuevo, dice dry, dry, seco, dry. Cuando está nuevo, el compresor lo que tiene que hacer es compensar una pérdida de carga de un PSI. Pero ese no es el dato que nosotros vamos a tomar para seleccionar el seteo del compresor, sino cuando esté próximo a cambiarse. O sea, cuando esté por wet o húmedo. Es el valor que yo voy a tomar, 1,5. ¿Está claro, muchachos? Yo necesito que tomen el valor al momento del cambio, no al momento cuando está nuevo, porque si ustedes consideran la suma de las pérdidas de carga de los filtros cuando están nuevos, de cuando ya estén por cambiarse, ya el compresor no está levantando la presión que ustedes esperaban en el diseño y las líneas de producción están recibiendo menos de la presión mínima requerida. Entonces tomamos el valor al cambio, al momento del cambio. Obsérvese qué implica un nivel de calidad 2 por particulaje. Dice talleres en general, herramientas neumáticas y aplicaciones de samblasteo. ¿Han escuchado esa palabra, muchachos? Samblasteo. En inglés es un anglicismo que viene de sandblasting. ¿Se han escuchado ese nombre? Sandblasting o samblasteo. Sí, lo he escuchado por ahí. Sí, profe. Creo que para vidrios que los le hacen ese tratamiento, creo, para empañarlos. También, ajá. Sí, esa es una, pero otra es que tengas una plancha ferrosa, no sé, de un acero, una plancha de acero, y está oxidada. Tiene una capita de óxido ferroso, de corrosión. Entonces lo que hacemos es, pues, impactar con un flujo de aire comprimido y arena muy fina, impactamos la superficie para darle un acabado de espejo. Un acabado más espejo se logrará entre más fina o pequeño sea el grano de la arena. Si yo lo impacto con piedra de cuartilla, aire con piedra de cuartilla, pues le dejo cráteres, ¿verdad? A eso se me refiere por sand blasting. Sand, arena. Blast es, dependiendo del contexto, es desprendimiento o diversión. Porque yo digo, I'm having a blast. I'm having a blast. Eso es que me la estoy pasando súper bien, ¿verdad? Blast. Muy bien. Vean que se incrementa el nivel, se incrementa la cantidad de filtros. Inclusive ya estamos incorporando el secador refrigerativo. Estamos incorporando otra vez el KFS, es el mismo de antes, pero ahora viene el KPF. Estoy hablando, muchachos, de una solución particular de un fabricante. Estoy hablando de Kaiser. El KPF, ¿qué es el KPF? Bueno, aquí lo dice. Estoy aquí. Es un filtro que remueve partículas, que remueve el 100% de agua, que el mesh o la malla del filtro es más fina y no remueve partículas sólidas de más de 1 micrón, de 1 micra. Más pequeñas que esa las deja pasar, más grande las retiene. Pero eso no es gratis. Vean aquí la pérdida de carga. El valor que voy a tomar al momento del cambio es 2 PSI. 2 PSI. El nivel 3. El nivel 3, obsérvese en la calidad del aire comprimido, ya es otra cosa. Ya es aplicaciones para pintura, para aplicar Premiere o para tecnología de empaque. Estamos hablando de eso, tecnología de empaque, bueno, como corrugados del Warco, como las máquinas, estas máquinas Tetra Pak para hacer la cajita de leche, la caja del IC y de los refrescos, ¿verdad?
esas cajitas de cartón con las que nosotros bebemos refrescos, con la que nos retiene el refresco para beberlo. Ahí tenemos el KFS, es el mismo. Vean el primer filtrito. Pasamos al secador refrigerativo otra vez. Y tenemos, dice aquí, obsérvese, KOR/KOX. O sea, o ponga el KOR o ponga el KOX, pero no ponga los dos. ¿Qué es el KOR? Vean aquí. Dice, es un filtro que remueve aceite. Remueve, ya el agua fue removida antes, pero esta remueve el 99,99% de aceite y retiene el mesh, o la malla es todavía más fina para las partículas. O sea, que vean que partículas más grandes que una centésima del micrón las retiene. Más chiquitas las deja pasar. No es nada gratis. Eso va a implicar mayor pérdida de carga que el compresor tiene que compensar. O le puede poner, si usted quiere, le puede poner un KOX. El KOX es, pues, como el KOR, nada más que extra fino. Lo dice ahí, ¿ven? Vean, no es gratis. Es más caro. ¿Por qué? Porque remueve el 99,999% de aceite. Y eso no es gratis. Y el compresor tendría que compensar mayor pérdida de carga. Vamos a ver el nivel 4 por particulaje. ¿Quiénes caben ahí? La industria alimentaria o alimenticia. Ahí, muchachos, ejemplos de industrias alimenticias, no me digan nada con leche, nada que tenga leche, sino díganme, a continuación, díganme ejemplos de industrias, de la industria alimenticia en Costa Rica, que básicamente es fácil identificarla, porque es todo aquello con lo que ustedes resuelven en un abrir y cerrar de bolsas. A ver, díganme, ejemplos. Ejemplos de la industria alimentaria. No me digan nada con leche, eso sí. Ejemplos de industrias que ustedes compran y tienen que abrir bolsas. ¿Perdón? Galletas, picaritas y esas cosas. Pero, claro, pero dígame el nombre de la empresa, porque esos son el nombre del producto. Pozuelo. De masa, yumis, pozuelo. Muy bien, muy bien. La Jax, todo eso, muchachos. Todo lo que ustedes resuelven en un abrir y cerrar de bolsas, ¿está claro? Pozuelo, ¿qué dijeron? Lizano, ¿qué me dije? Esa Yumi no la conocía. Jax, ya la dije. ¿Qué más? La Biggie. Tosti. Tosti es una marca comercial. ¿Cómo se llama la empresa que tiene Tosti? Ah, sí, profe, no sé, la verdad. David. ¿Cuál era la que? ¿Pasta? No. De masa, muy bien, de masa, muy bien. Todo eso. Yo sé que ustedes me dicen nombres particulares, picaritas y todo eso, es un nombre comercial, ¿verdad? Un producto en sí, pero eso lo envuelve una empresa. Ahí tenemos Procter & Gamble, ¿verdad? Que es una mega multinacional que entre ellas tiene a Lizano. Procter & Gamble compró la Lizano, es de Lizano, aunque es un nombre muy tico, ¿de acuerdo? Pero lo compró Procter & Gamble. Bueno, ahí tienen la idea. Industria farmacéutica. A ver, dígame el nombre de industrias farmacéuticas. No me digan el nombre de pastillas, sino el nombre de las farmacias. Pfizer. Muy bien, Pfizer, una. Vamos, sigan. Gutis, profe. Gutis, muy bien. Otra. Baxter. No, casi, pero Baxter no hace Bayer. fármacos. Bayer, porque si es Bayer es bueno, ¿verdad? Sí, muchachos, el ejemplo de Baxter, recuerden, es que Baxter no produce pastillas, ¿verdad? No produce medicamentos. Lo que produce son componentes médicos, ¿verdad? Componentes médicos, muy bien. No me digan Boston Scientific, porque no es una industria farmacéutica. A ver, otra farmacia grande en Costa Rica, o multinacional que hayan escuchado. Johnson & Johnson. Muy bien, Johnson & Johnson. Otra. Ustedes saben, muchachos, ustedes saben. Kellogg's. Cepol, ¿verdad? Así se llama. Cepol.
Sí, muchachos, la caja costarricense, ¿verdad que hace paracetamol y cremitas rosas? Sí. La caja costarricense hace, no mucho, no tiene mucha variedad, pero hace medicamentos. Industria farmacéutica, bueno, ahorita está muy popular, hoy en la noticia lo están hablando. El Instituto Clorito Picado, ¿verdad? Ahí seguimos. Ahora, industrias químicas, a ver, dígame, nombre de industrias químicas. Y las grandes petroleras, dígame. Eso, muy bien, ahí lo dijo. ¿Cuál dijiste? ¿Alguien dijo una industria? Profesor, Aquí cerca donde yo vivo hay una que se llama Pormuquiza. Muy bien, perfecto. Esas que están en el Alto Chomogo, todas esas. Pintura azul, profesor. ¿Cuál dijeron? Bueno, más o menos. Recope está así como limitadillo, pero está bien. Recope, sigan. Las grandes petroleras. ¿Cuáles? ¿Grandes petroleras? ¿Nombres? Shell. Profe, las Mobile. fábricas de cemento aplican. Sí, está bien. Cemex Las fábricas de cemento. y la de Cartago, ¿cómo era que se llamaba? Holcim, sí. Holcim, muy bien. Otras, industrias químicas. DuPont. ¿Han escuchado ese nombre? DuPont. Es muy famosa en el país. Perdón, en el mundo. DuPont. ¿Quién más? Bueno, ahí tienen la idea. Vamos. Y en la industria, en el nivel 4, ahí tenemos otros elementos. Se incorpora a la lista el KVF. ¿Qué hace el KVF? Este, muchachos, ya es un filtro coalescente, que absorbe olores y sabores. Vean que dice que es un filtro desecante. Vean la palabrilla. Absorbe olores y sabores. No remueve líquido porque ya eso lo removió desde el KPF. No hay aceite. Las partículas, las más pequeñas que puede retener hasta 1/100 del micrón. Y vean qué interesante. La caída de presión es siempre como si estuviera nuevo. Porque, ojo, aquí dice wet, no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque ya no se moja. No se moja porque ya el agua fue removido muy antes. Entonces, ojo, tenemos que considerar este valor. Siempre genera pérdida de carga, pero en dry, no en wet. Vamos ahora al nivel 5. A ver, otra vez, se repiten algunas y unas podrían ustedes hablarme de ellas. Dice breweries, industrias, dice outdoor pipelines breweries, o sea, la industria de las bebidas. A ver, ejemplos. Eso es fácil. Heineken. Ok, Heineken. Otra. ¿Ustedes saben? Florida. No. Florida Isom Farm. Otra. No sean hipócritas. ¿Ustedes saben? La cervecería. ¿Ven? La cervecería. Muy bien. Todos ya tienen la idea, ¿verdad? Ustedes pueden hablar de, ¿cómo se llama la embotelladora esta, la Coca-Cola? No Coca-Cola, sino la embotelladora. Se me olvidó el nombre. Bueno, las embotelladoras de la... ¿Cómo? FEMSA. Sí, FEMSA. Sí, gracias. FEMSA. Sí, muy bien. Sí, FEMSA. Muy bien. Dice aquí, Dairy Industry. Dairy. ¿Qué es dairy, muchachos? Dairy. Como leches, lácteos. Quesos. Eso, la industria láctea. La industria láctea. Entonces aquí, ¿cuál? Rapidito, fácil. Nos la hacemos fácil porque la Dos Pinos de Circo. Y ahí tenemos, bueno, ha comprado un montón de industria láctea aquí en Costa Rica, ¿de acuerdo? O sea, no solamente le compra la leche a los productores, sino que otras marcas las ha comprado Dos Pinos. Pero bueno, la más fácil es para nosotros la Dos Pinos. Y ahí tenemos otro tipo de industria, como la industria de la electrónica. A ver, un ejemplo fácil de la industria de la electrónica. AMD, Intel. Todas esas, muy bien, exactamente. Y ahí podemos repetir otra vez las farmacéuticas, las químicas. Y el nivel 6, pero en cuanto a particulaje, le decimos aire para breathing air. Otra vez, pero no es que ustedes se pegan del tubo a respirar ese aire, sino que tiene una calidad similar a la que respiramos.
sea, podríamos respirarlo, o sea, no tiene aceite, ya no tiene olores, no tiene material biológico, orgánico, etc. Y entre el nivel 5 y 6, vean que lo que pasa, ya renunciamos al secador refrigerativo por contar con secadores por absorción o secadores por con D de absorción. Pero en todo caso, esto que acabo de decirles, muchachos, es muy limitado porque únicamente estamos hablando por particulaje. No, me falta la parte de aceite de aceite y agua, ¿verdad? Me falta toda esa parte. O sea, no estoy, ya te cedo la palabra, no estoy haciendo referencia a cuál es la nomenclatura ISO, ¿de acuerdo? Yo tengo que hablar en términos ISO, no en términos de lo que me vende un fabricante en particular. Yo no tengo, ustedes y yo tenemos que hablar en términos de ISO. Ahora sí, dime. Tiene la palabra. Un tanque de buceo sería la calidad 6, digamos, en de Kaiser. No porque, no es, esto es aire comprimido. Y lo que los buzos o los que practican buceo no respiran aire comprimido. Respiran, recuerda, es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Mucho nitrógeno, ¿verdad? Alrededor de no sé, un poco más de 70% de nitrógeno y un 28% de oxígeno. Hay que mezclarlo. Si usted se mete oxígeno puro, pasa en una pura contentera, o sea, pasa demasiado energético, ¿de acuerdo? Cosa que no es normal, porque nosotros lo que básicamente respiramos es nitrógeno. No lo necesitamos, pero el porcentaje que metemos al cuerpo o que respiramos en cada inhalación es un 28% de oxígeno. O sea, primero, si mete demasiado oxígeno, muchachos, la oxigenación es muy fuerte, ¿de acuerdo? Puedes someterte a el exceso de oxígeno en el cuerpo, lo que puede generar es un aneurisma, por ejemplo. Entonces, hay que mezclar nitrógeno con oxígeno para hacer algo lo más similar posible al aire atmosférico que respiramos ustedes y yo. Entonces, no es aire comprimido lo que respiran los buzos. Es que cuando se dice... ¿La calidad es diferente o se usa la misma escala, digamos, como 0? No, o sea, no tiene nada que ver con aire comprimido. Porque básicamente estás tomando oxígeno puro y mezclándolo con nitrógeno puro. ¿Está bien? Nada más que mayor proporción nitrógeno que oxígeno. Entonces no es el aire de o sea, el gas que respiran los buzos es una mezcla para bucear, que se trata de aproximarse lo más posible con el aire atmosférico. Nada más que yo entiendo cuando les digo aire para respirar, o sea, puede confundirlos, pero se refiere a que si yo quisiera, vean, si yo me pego de esta salida, ¿verdad? Yo acerco el tubo o la manguera y le pego un jalonazo, entonces caigo con un paro respiratorio, porque meto a mi sistema demasiada masa contaminada, con aceite, con olores, sabores, etc. Entonces no la puedo respirar. Esta no la puedo respirar. Pero si yo vengo aquí, muchachos, y por alguna razón me acerco y respiro, no me va a pasar nada. ¿De acuerdo? A eso me refiero con calidad para respirar. Armando, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, una preguntilla y medio tangencial. Digamos, el oxígeno, la mezcla de oxígeno que usan los buzos es la misma que el hospitalario. No. Justamente cuando nos estamos recuperando, yo no soy médico, no entiendo mucho de eso, pero sí, cuando nos ponen el oxígeno, muchachos, ahí básicamente es casi 100% oxígeno, pero en flujos muy reducidos, pero es oxígeno puro. Es casi oxígeno puro. Por eso es que nadie puede encender un fósforo ni fumar dentro de un hospital, ¿verdad? Ya dentro del hospital, ¿verdad? Porque si lo hacen, básicamente generamos al ser oxígeno tan concentrado, generaríamos por un chispazo, la gente ahí no puede andar con botas ni con puntas de acero ni nada de eso, porque eventualmente puede generar
una fuente de ignición al tener tanta concentración de oxígeno. ¿Está bien, Armando? Ok. Sí, profe. Gracias. All right. Con gusto. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver. Vean esta maraña. No se asusten. Ahí lo que me está hablando, muchachos, es básicamente lo mismo que acabamos de mencionar. Vamos a ir mencionando algunos para no tomar demasiado tiempo, porque ya casi estamos terminando esta sesión. Vamos a ver. Vean, de una calidad alta, con aire comprimido. Eso sí, vean que estamos utilizando, vean esta representación. Esta representación es del secador. Mientras que esta representación está haciendo referencia a los secadores a los secadores por absorción y adsorción. Vamos en la primera parte, la parte más arriba. Vamos aquí. Bueno, lo que quiero es que hablemos de esto, ¿de acuerdo? Y aquí la literatura me está dando solución. O sea, en este caso, el fabricante Kaiser, porque es Kaiser, me está dando cómo ellos solucionan las múltiples posibilidades de solución. Vean, muchachos, es que vean las diferentes cuántas permutaciones podría tener de solución en una 0.00 hasta 9.9.9. ¿Se imaginan todas las permutaciones que hay que hacer, muchachos? ¿Cuántas las posibles soluciones que tengo? Cuando digo permutaciones, muchachos, es que recuerden, puedo ir 0.0.0 o 0.0.1 o 0.0.2 y así voy, ¿verdad? Mi huevas, hasta llegar a 999. ¿Se imaginan todas las posibles soluciones que hay, permutaciones, soluciones que hay? Vean, muchachos, los fabricantes no tienen tanta solución. Ellos me dan soluciones discretas, como las que estoy mostrando con el corchete en rojo, cuando tenemos secador refrigerativo. Solo esas. Hay fabricantes o proveedores, fabricantes, que me dan más o menos soluciones. ¿Qué pasa, muchachos, si yo necesito una solución 1, 4, 1, 4, 2? Esto es lo que yo necesito. Digamos que eso es lo que yo necesito por un momento. ISO 1, 4, 2. A ver, ¿quién me soluciona eso? ISO 1.42. ¿Qué significa 1? Recuerden, significa la calidad por particulaje. ¿Qué significa 4? La calidad por humedad. ¿Y qué significa el 2? La calidad por contenido de aceite. Vamos a ver. ¿En cuál línea tengo la solución? A ver, muchachos, díganme. Obsérvense por un momento y traten de darme una solución. ¿Quién ve? Observe bien el grafiquito. Yo sé que puede haber, hay mucha información, pero ¿cuál línea me da la solución ISO 142? La E, profe. La E. Muy bien. La E, ¿verdad que sí? Compañeros y compañeras, aquí. Ahí tengo la solución. Pero, ¿sí o no, muchachos, que no tengo solución 142, perdón, 140? ¿Verdad que no tengo 140? Ahí ya me huevas. Porque no tengo 140, bueno, podría ser 140, vamos a ver, 140, no, sí tengo solución. La 140 podría dármela, muchachos, la A, aquí, la A, porque dice menos de 1 hasta 1, o 4, o menos que 1, o sea que podría tener solución, muchachos, en la A, la podría tener en la B, o la podría tener en la D, pero no la podría tener en la E, para una solución 140. Bueno. O sea que yo trato, muchachos, de poner la mejor solución que se adecue a mi condición. O sea, ¿qué pasaría si necesito una solución necesito una solución 143? 143. Una solución ISO 143. Es lo que yo necesito. Eso es lo que me recomiendan. ¿Cuál me da la solución 143?
La E podría funcionar. Claro, la E. Otra vez, miren. 143, pero yo no lo tengo ahí, entonces voy a tener que poner algo que me dé mayor calidad, pero eso es lo que me soluciona al menos la 143. Muy bien. Leamos rápidamente qué es cada una de ellas para la primer bloque, o sea, para el bloque que había marcado aquí, muchachos, este. Vamos. La mejor calidad que me ofrece Kaiser. 041. Aire puro para aplicaciones de cuartos limpios. Esta solución. Bebidas y lácteos. La industria alimenticia o industria semilujosa. A ver, ¿qué suena eso, muchachos? Dice Food and Semi-Luxury Food. ¿Qué suena eso como más fino, muchachos? Como las versiones gourmet que tiene, por ejemplo, Sardimar. ¿Verdad que hay una versión de atún en latita, ¿verdad? Y una versión de atún, pero en unos frascos de vidrio, más caritos, muchachos, que son unos bloquezotes de atún. Hay una versión como más lujosa del atún Sardimar. Esto es plantas químicas y de bandas transportadoras. Aplicación. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, profe. Una pregunta. ¿Y no existe la posibilidad de que uno como que compre el motor compresor y se arme su propio sistema de filtros de acuerdo a la necesidad? Sí, claro, podría ser. Lo que pasa es que lo normal es que, o sea, no hagamos como una chayotera. O sea, si vamos a buscar una solución en cuanto a calidad del aire comprimido, que sea una solución tanto estética como ordenada y que sea el mismo fabricante. Porque si yo empiezo a resolver una cierta calidad con elementos Kaiser, con elementos Camozzi y con elementos Ingersoll-Rand, ya se me hizo una chayotera. Ya después no puedo caracterizar bien cuál es finalmente la calidad del aire comprimido. Y normalmente, cuando usted empieza a comprar un elemento en particular en cuanto a calidad, usted le exige al fabricante que le garantice la calidad del aire comprimido. Pero si usted empieza a mezclar componentes, ya usted después no puede hacer reclamos. No puede hacer reclamos porque dicen, no, porque vea, usted me puso estos elementos que no son Kaiser, entonces yo no le puedo garantizar la calidad del aire comprimido si me empieza a mezclar cosas. ¿Tiene sentido? Sí, sí, claro. Me imagino que también claro. Economía sale más caro. Claro, ajá. Bueno, y ahí seguimos en el listado: cuartos limpios, la industria farmacéutica, weaving machines, eso es máquinas de tejido, para tejer, ¿verdad? No sé, por ejemplo, pues en los parques industriales tenemos ahí a Hanes, a Levi's, gracias, a Levi's, tenemos ¿cómo se llama esto? Convenient, muchachos, hace medias para las personas que tienen venas varicosas, para problemas de circulación, etc. Pintura en spray, powder coating, packaging, control and instrument air. Tenemos, ahí va, cada vez que vamos para abajo, empezamos a hacernos camas más burdos. Tenemos talleres de aplicación general, sandblasteo, otra vez sandblasteo, dice sandblasteo más baja calidad, procesos de ¿cómo se llama esto? Conveying, eso es máquinas, se me olvidó, bandas transportadoras, y aquí ya ni me interesa, ¿verdad? Muy bien. Ya casi vamos a terminar, muchachos. 5 minutos. Vean que, por ejemplo, enfoquémonos por un momentito en la solución E, ya que lo hemos mencionado varias veces, en la E. Por un momento. 142. Vean qué pasamos. Primero, por un filtro THNF, eso, muchachos, está dentro del compresor. Está en la succión del compresor, entonces no me interesa en la descarga. Pero está en la succión. O sea, el THNF. Estoy aquí, muchachos, por aquellos que no estén enfocados, estoy aquí. Eso está dentro del compresor. Tenemos el compresor, el depósito, tenemos un secador
refrigerativo y tenemos que pasar por FE. FE. Obsérvese la secuencia. Otra vez, por si estamos confundidos, o sea, voy a pintar aquí en color, ¿qué? Sí, en color rojo. Pasamos así, vean. Ojo. Ven así. Para llegar a la aplicación E. O sea, que el compresor que tiene que vencer, básicamente, según la lista que hemos mencionado, tiene que vencer el secador y ese filtro. Nada más. Tengan en cuenta eso, porque así es como vamos a llegar a poder entender o extraer la información. Para extraer la información de la pérdida de carga de cada uno de los elementos. Entonces, les dice, para esta aplicación E, vamos a pasar por FE. ¿Quién es FE? Bueno, vamos a ver quién dice. Dice, por ejemplo, FB y FC. O FD. O FE, FF, perdón, y microfilters. Pero vamos a volvernos, ¿verdad? Para tener claro cuál es la información que yo necesito rescatar. Entonces, cuando compramos estos filtros, los filtros tienen cabezas intercambiables, porque yo le puedo poner estas cabezas como un semáforo. En verde todavía no está saturado. En rojo ya está en cámbiame. O le puedo poner estas cabezas electrónicas para que también me avise y me chille o me grite. Cámbiame. O no, todavía estoy bien. Observen otro dato importante, es cuando dice pressure drop. Les dije, esto es bastante importante, pero desgraciadamente, a diferencia de la información que les mostré hace un rato, aquí lo único que me proporciona es cuánto es la pérdida de carga del filtro cuando está nuevo. Dice, pressure drop when new, 0,07 bar. When new. No me sirve. No me sirve tomar ese valor y decir que el compresor siempre tiene que compensar esa pérdida de carga. No me sirve. Tendría que ser when old, ¿verdad? Cuando esté viejo. En el momento del cambio. Bueno, entonces vamos a tener que ver qué hacemos. Pero ese es el dato que necesito. Muy bien. Tengo los diferentes tipos de filtros. Cuando compramos estos filtros también, muchachos, y tenemos que cambiarlos, no es que cambiamos todo eso. Lo que cambiamos son los elementos filtrantes. O sea, son estos elementos los que cambiamos. No hay que cambiar todo. Y más, y con menos razón, tenemos que cambiarlo todo, especialmente cuando estos elementos son tan caros, muchachos, porque Kaiser es extraordinariamente caro. Les he dicho, muchachos, que esto es como comprar piezas de Ferrari, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo mejor. Pero bueno, hay otras marcas más accesibles. Ven, ahí tenemos diferentes. Y esto, muchachos, esto que está aquí, es una trampa de aire comprimido. ¿Qué es eso, la trampa de aire comprimido? Bueno, que es que a la parte baja de este depósito, muchachos, le está llegando humedad, le está llegando condensado. Y recuerden, en aire comprimido, cuando hay oportunidad de eliminación de condensado, que así ocurra. Entonces, el agua se almacena aquí, cada vez que le llega condensado, pues, cuando le llega condensado, esa trampilla lo que hace es percibir el condensado, abre y escupe el condensado y lo lleva a un tanque separador. Ok, vean aquí, dice, supongamos que este sistema requiere calidad ISO 142. 142. Bueno, ¿dónde está el 142? Pues el que estaba hablándoles, ¿verdad? 142. Aquí. 142, o sea, tengo que pasar el compresor en la descarga, tiene que vencer la resistencia al paso del flujo en el serpentín de ese secador y el FE. Y el FE. Nada más. No hay otros elementos. Estoy suponiendo que esto es una aplicación de aire comprimido para la industria de empaque o de instrumentos neumáticos. Muy bien. Para esta calidad tenemos tenemos a un secador refrigerativo y el filtro FE. Vean, ¿verdad? Muy bien. Dije
al principio que un secador refrigerativo tiene una pérdida de carga en promedio de 2 PSI. Y el FE, voy a buscar el FE, muy bien, ahí está. El FE tiene una pressure drop, una caída de presión de 0,07 bar cuando está nuevo. Entonces, vamos a ver. La pérdida de carga del FE cuando está nuevo es 0,07, lo convierto a PSI y me da este valor. Y le pongo una notita en triangulito. Ojo, este valor es cuando el filtro está nuevo. Pero yo necesito el valor de caída de presión del filtro cuando está por cambiarse. Y les pongo otra notita, que es una marquita en un circulito oscuro. Dice, este es un factor de mantenimiento al momento del cambio. Por tanto, el valor con el cual yo voy a computar la pérdida de carga es 1,54 PSI. Otra vez, muchachos, este valor sí es una constante. Y le decimos que es un factor por mantenimiento de cambio, al momento del cambio del filtro, que es admisible, ese valor es bastante admisible en la literatura. Ok, vamos a llevar ahora los números y decimos, ¿cuál es la presión mínima requerida más alta de todo el sistema? 100 PSI. 100 PSI, estoy aquí, muchachos. Lo multipliqué por 1,03, ya sabemos sobre esto que no es una constante, es una variable, pero yo me voy a casar porque esa es mi libertad poética, ¿verdad? Mi licencia poética en este diseño es de un 3%. La pérdida de carga de los filtros, ya vimos que era 1,54, este valor. Y la pérdida de carga de promedio del secador. Esto, muchachos, es revisitable. O sea, estoy diciendo que no he seleccionado el secador, ¿de acuerdo? Pero estoy tomando el valor promedio. A ver, eso significa, muchachos, a ver, sustituyan, muchachos. Disculpen un segundo, porque se me... Sustituyan, muchachos, esos valores, ya proyecto. Sustituyan estos valores a ver si me da este valor. Perdón, me equivoqué. Disculpen. A ver si me da este valor. Sustituyan los valores, a ver si me veo bien. Este de aquí. Ese es 106,54. ¿Lo tengo bien? Muchachos, ¿están conmigo? Ok, sí me dio, ok, muy bien. Y luego, ¿se acuerdan que les dije? Ya claramente 100 PSI no es la solución. Recuerden que habíamos seleccionado el compresor a 100 PSI. O sea, ya me huevas porque voy a tener que revisar mi selección. Supongamos que como claramente es un compresor Kaiser, estos compresores se pueden setear en el presustato de operación a más o menos un PSI, pero no menos que 106,54. Por tanto, por una conveniencia técnica, lo voy a setear a 107 PSI. Esto es lo que se convierte en una presión de arranque. Decimos, muchachos, que la presión de pare del compresor, perdón, aquí me equivoqué. Esto no iba aquí, muchachos. Aquí era la presión de pare. Aquí hay un error. Aquí es donde va la línea de presión de pare. La presión de pare de un compresor, siempre de la presión de arranque, más un delta P. Y ese delta P puede ser 15 o más PSI. Pongamos al menos 15. Entonces, 107 más 15, 122. Muchachos, por favor, vean. Esta presión de arranque y pare, solamente podemos hablar de presión de arranque y pare si efectivamente el compresor tendrá arranque y pare. ¿Cuándo tenemos un compresor con arranque y pare? Según el criterio de Soler, cuando, pero no exclusivamente, cuando el motor del compresor tiene una robustez de menos de 40 caballos. Menos de 40 caballos. Pero en este caso, muchachos, no sé si recuerden, el compresor que seleccionamos era 100 caballos. O sea, claramente no tendrá, para 100 caballos, no habrá presión de arranque y pare. Habrá presión mínima y presión máxima. Es que, muchachos, si yo hablo de presión de arranque y pare, ustedes lo que se imaginan es que se apague y se encienda de vez en cuando.
Pero para 100 caballos, eso no es permisible. Lo que tendremos es o bypass neumático o variador de frecuencia. Dice, si recuerdan, habíamos seleccionado el compresor a 100 PSI, pero ya sabemos que a 100 PSI no lo podemos seleccionar. Vean la siguiente consigna. Piensen lo siguiente. Si no me sirve setearlo a 100 PSI, ¿a qué presión lo voy a setear? Sabiendo que la presión de pare del compresor, perdón, la presión máxima del compresor es 122. Esta es la presión, muchachos. Tengo que asegurarme de que mi compresor llegue a 122. Entonces, ¿a qué presión la voy a seleccionar en esa tabla? 125. Muy bien, y gracias por... gracias por decirlo. No será 125. Porque téngame paciencia. Normalmente cuando nosotros vemos 122 y vemos esta tabla, dice 125 más grande que 122, pero pregúntense, ¿el compresor va a llegar a 125 PSI? La respuesta es no, porque yo lo voy a setear a 122. Otra cosa que necesitan empoderarse a este momento, muchachos, es que el flujo que entrega un compresor a 110 PSI siempre será mucho mayor que el flujo que entrega a 122, ¿sí o no? Porque habíamos dicho que entre mayor sea la presión de posesión, menor será el flujo que entrega el compresor. Vean, tengan paciencia. Pregúntese, ¿el compresor será seteado a 125 PSI? La respuesta es no. Será seteado a 122 PSI, fue lo que me demostraron. Entonces, necesitamos un insumo para trabajar, no hay duda. Entonces, ¿por qué agarré 110? Porque el flujo que entrega 110 siempre será mayor que el flujo que entrega el compresor a 125. Y con este dato, muchachos, voy a trabajar para los próximos cálculos, que entre ellos será la selección del secador. El flujo que entrega el compresor verán, ya me equivoqué, me volví a equivocar. Un segundito. Es aquí, 110, disculpen, era 110. El flujo que entrega el compresor a 110 siempre es mayor que el que entregaría a 125, ¿sí o no? Vean que cuando va por 110, cuando está a 110 PSI, entrega 458. Cuando vaya por 125, cosa que nunca lo hará porque lo vamos a setear a 122, será de 429. La pregunta es, cuando vaya por 122, ese compresor aún así me servirá, me entregará al menos el caudal de diseño que habíamos calculado diapositivas muy atrás, que eran 404 ACFMs. Muchachos, vamos a terminar aquí para no abrumarnos porque ya faltan 10 para las 5. Entonces voy a... Sí. Yo tenía una ardilla con una diapositiva anterior en los cálculos de presión de arranque y pare, que usted coloca un delta P. Ese delta P, ¿a qué hace referencia? No lo escuché. Sí, es que... ya me perdí. Aquí. Dice, siempre necesitamos que en un sistema, sea por arranque y pare o por bypass neumático, el compresor oscile entre la presión máxima y la mínima. Lo que no puedo permitirme es que la presión caiga por debajo de la mínima, que demostramos que eran 107. Entonces, ¿cuánto es la presión máxima? O de pare, dependiendo del caso. Será la presión mínima más un diferencial de presión que es de 15 PSI, por lo menos 15. Entonces, 107 más 15 serán 122. Y esa es la presión a la cual voy a seleccionar el compresor. A la presión del pare o la presión máxima. ¿Está bien? O sea, ese 15 PSI es el gradiente de presión que hay entre la mínima presión y máxima presión de operación del compresor. ¿Está bien? Ok, profe, pura vida. Pero por lo menos 15. O sea, si yo voy a setear un compresor a 7 bares, es la presión mínima, por la de arranque. La presión de pare será 8. Un bar, recuerde que son aproximadamente 15 PSI. Ok, muchachos, vamos a parar aquí. Profe, yo tenía otra duda. Dime, sí, adelante. Digamos, con lo que usted nos dijo ahora, de que si el motor es más de 40 HP,
que no puede estar arrancando y parando. Eso también cumpliría para lo de suministro de agua, digamos, que uno también sacaba presión de arranque y presión de pare. Ok. No es el mismo criterio porque estamos hablando, en este caso, de aire comprimido, y les decía que el criterio de los 40 caballos es el criterio de un fabricante de compresores Sullair, que se llama Sullair. Entonces, ese criterio no puede aplicar para agua. También, para un sistema neumático, recuerden que los ciclos por hora, más allá de 4 kilowatts, decía el código, no podían superar entre 6 a 8 ciclos por hora. O sea, que ya más allá de 4 kilowatts, si el sistema, más allá de 4 kilowatts, si pensamos cuánto es 4 kilowatts, 4 kilowatts es de 4.000 watts, ¿verdad? 4.000 watts dividido entre 746, ya está dando más de 5 caballos. Recuerden que en este caso estamos hablando de un fluido compresible, gaseoso, mientras que en agua estamos hablando de un fluido 1000 veces más denso, entonces el consumo energético es mucho más alto. O la corriente de línea es mucho más alta. Entonces, normalmente en agua, por ahí de más allá de los 15 caballos, no es conveniente que esté arrancando y parando un motor, sino que lo que hacemos es utilizar o variador de frecuencia, por ejemplo, variador de frecuencia, o utilizamos normalmente variador de frecuencia, porque ahí no podemos tener sistemas de bypass neumático, ¿verdad? Bypass neumáticos únicamente para aire comprimido. Entonces, más bien, en algunos casos en agua, más allá de 15 caballos, tenemos que utilizar variador de frecuencia. ¿Está bien? ¿Quién fue? Melissa, ¿fue la que habló? Sí, profe, perfecto, por ahí. Okay. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a proceder a cerrar la lección. ¿Alguien está levantando la mano? Disculpen que no lo estaba viendo. Era yo, profe. Bueno. Sorry. Okay. Vamos a proceder a cerrar la grabación en 3, 2, 1.